Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Dame la tarjeta, no seas tonta. ¿No ves que han venido mi madre y mi hermana? El marido desempleado ni siquiera la había avisado de la visita de sus parientes para quedarse un mes de visita y, para su llegada, había pedido comida a domicilio de un restaurante con estrella Michelin por $1,200, pero al final cenar en un lugar completamente distinto. Valentina iba a casa en autobús y miraba por la ventanilla sin ver nada. El cansancio la había aplastado ya a las 4 de la tarde, cuando tuvo que calmar a una paciente histérica que le tenía miedo al gotero. Luego hubo una analítica urgente a un niño que gritó tanto que a Valentina todavía le zumbaban los oídos. Después otros 3 pacientes programados, papeles, llamadas, carreras entre despachos. 10 horas se habían ido en modo emergencia, como siempre. La clínica privada pagaba bien, pero exprimía a los empleados hasta la última gota. El autobús daba brincos en los baches. Valentina cerró los ojos y pensó que ojalá en casa hubiera silencio. Simplemente silencio. Servirse té, sentarse en la cocina, mirar por la ventana. No pensar en nada. No hablar. No escuchar quejas ni exigencias. Solo sentarse en silencio. Se bajó en su parada y se arrastró hacia la casa. Le zumbaban las piernas. Los zapatos del uniforme le habían hecho una ampolla en el talón derecho. Tenía ganas de quitarse esa ropa, ponerse algo suave y cómodo, lavarse, comer, acostarse. Valentina subió al cuarto piso, sacó las llaves y abrió la puerta, y se quedó inmóvil. En el recibidor había 3 maletas enormes, azul oscuro, con remaches metálicos, caras. Una de las maletas bloqueaba el paso, de modo que tuvo que pasar de lado. Olía a perfume, fuerte, empalagoso, dulce. Valentina frunció el ceño. Ese olor lo habría reconocido en cualquier parte. A su suegra le encantaba comprar perfumes en el duty free y echarse tanto que parecía tener pánico de que alguien no notara su presencia. Desde el salón llegaba una carcajada, chillona, estridente. Valentina se quitó los zapatos y avanzó lentamente por el pasillo. En el sofá del salón estaba repantigada su suegra, Catalina. 58 años, rubia cuidada, con anillos grandes en los dedos y manicura color cereza madura. Al lado estaba su cuñada Soledad, 26 años, una copia en miniatura de la madre. El mismo pelo claro, la misma costumbre de mirar a los demás con un leve desprecio. Las dos iban vestidas como si fueran a un evento elegante, no a sentarse en un simple piso de 2 habitaciones. Catalina, con un traje beige, Soledad, con una blusa de seda. Emiliano se movía nervioso a su alrededor. Tenía en las manos una bandeja con tetera y tazas. Justo esas tazas del juego de boda que Valentina cuidaba y solo sacaba en fechas especiales. Porcelana fina con filo dorado, regalo de su abuela. Mamá, aquí, el té está recién hecho, decía Emiliano con tono salamero. Soledad, ¿lo quieres con azúcar? Con 2 cucharadas, alargó Soledad, sin despegarse del teléfono. Catalina se volvió y vio a Valentina. El rostro de la suegra se congeló un instante y luego sus labios se curvaron en una sonrisa ácida. Ah, ya llegaste. Qué despeinada estás. Valentina se pasó la mano por el pelo. Sí, supongo que sí. Después de 10 horas en la clínica es difícil verse como de portada de revista. Buenas tardes, dijo con voz neutra. No sabía que iban a venir. Emiliano dio un respingo, casi se le cayó la tetera. Sí, bueno. Mamá y Soledad llegaron, murmuró, evitando la mirada de Valentina. Decidieron venir a pasar unos días. ¿Cuántos unos días? Preguntó Valentina directamente. Pues un mes, quizá 2. Depende. Valentina lo miró. Él se encogía de hombros con aire culpable, pero no pedía perdón. Ni siquiera lo intentaba. Ya veo, consiguió decir ella. Soledad por fin levantó la vista del celular y recorrió a Valentina con una mirada indiferente. Hola. Oye, el internet aquí va lento. Los vídeos no cargan. Valentina no respondió. Se dio la vuelta y fue a la cocina. Cerró la puerta tras de sí y apoyó la espalda en el marco. Le estallaba la cabeza. Le martillaban las sienes. Quería beber agua, sentarse, recuperar el aliento. Entender qué estaba pasando. La suegra y la cuñada. Aquí. En el piso. Por un mes o 2. Nadie preguntó. Nadie avisó. Emiliano simplemente la puso frente al hecho consumado. Valentina abrió la nevera y sacó una botella de agua. Se bebió la mitad de un trago, luego la otra mitad.
Se sintió un poco mejor. Miró alrededor la cocina. El fregadero estaba lleno de platos. Platos sucios, tazas, cucharas. En la mesa quedaban restos de comida. Ensalada a medio comer, migas de pan, un frasco abierto de mermelada sin tapa. El cubo de basura desbordado. Valentina apretó los labios. Así que Emiliano se había pasado la mañana recibiendo a los parientes, atendiéndolos, entreteniéndolos. Y, claro, sin recoger nada después. ¿Para qué? Ya llegaría la esposa y lo haría todo. Cogió la esponja y empezó a lavar los platos. Mecánicamente, sin pensar. El agua caliente, casi quemando las manos. Espuma, el chirrido del plato limpio. Otro más, otro. A través de la pared se oían las voces. Catalina contaba algo de una amiga que se había ido a Maldivas y subía fotos en bikini, aunque ya pasaba de los 50 y debería tener un poco de vergüenza. Soledad se reía. Emiliano asentía. Nadie se acercó a la cocina. Nadie preguntó cómo estaba Valentina. Nadie ofreció ayuda. A nadie le interesó si estaba cansada. Valentina secó los platos, sacó la basura, limpió la mesa. Luego abrió la nevera para ver qué había. Casi nada. Debería ir al supermercado, pero no le quedaban fuerzas. Sacó unos huevos, coció 3, cortó un tomate, se sentó a la mesa y empezó a comer allí mismo en la cocina, sin salir con los demás. La puerta se abrió de golpe. Entró Catalina, miró a Valentina y luego al plato. ¿Comes sola? ¿No nos vas a ofrecer? Valentina levantó la vista. No sabía que tenían hambre. En la nevera casi no queda nada. Emiliano, por lo visto, lo usó todo para la comida de mediodía. La suegra frunció los labios. Bueno, ya que llegaron invitados, podrías haber hecho la compra. Es incómodo así, no venimos solo por un día. Valentina terminó el huevo en silencio. Catalina se quedó un momento más, luego se dio la vuelta y se fue. Valentina se quedó sentada mirando la pared. El cansancio cayó sobre ella como una manta pesada. Quería acostarse y no pensar en nada. Simplemente no pensar. Pero tenía que ducharse, ponerse otra ropa, al menos eso. Se levantó, enjuagó el plato, lo puso en el escurreplatos y salió de la cocina. En el salón los tres estaban delante de la tele. Emiliano había puesto un programa cualquiera. Soledad seguía con el teléfono. Catalina bebía té en esa misma taza de porcelana. Valentina pasó de largo sin decir palabra. En el dormitorio, sobre la cama, había ropa. Ropa ajena. Una blusa, unos pantalones, un neceser. De Soledad. Valentina se detuvo en el umbral. Emiliano apareció detrás de ella. Mira, Soledad dejó sus cosas aquí de momento. No sabía dónde ponerlas. ¿No te molesta? Sí me molesta, dijo Valentina en voz baja. Este es nuestro dormitorio. Bueno, es solo un minuto. Ahora las quita. Volvió al salón y le dijo algo a su hermana. Soledad resopló con molestia, pero se levantó y fue al dormitorio. Cogió sus cosas y, al salir, le lanzó a Valentina por encima del hombro. Perdona, fue sin querer. El tono era como si se disculpara por una tontería que no tenía ninguna importancia. Valentina cerró la puerta y apoyó la frente en la madera fría. Un mes o dos. Se imaginó cómo sería. La suegra encontrando todos los días algo que criticar. Cocinas mal, limpias mal, te vistes fatal, llevas el pelo mal peinado, te maquillas con lo que no es, trabajas demasiado o ganas muy poco, o eres demasiado seria, o demasiado aburrida. Soledad riéndose con el hermano de lo pesada que es Valentina, ocupando el baño durante horas, dejando platos sucios por todas partes, dando por hecho que todo allí es para ella. Y Emiliano disuelto en el culto a su madre, siempre se disolvía. En cuanto la suegra aparecía, él se convertía en el niño obediente que le cumplía cualquier capricho. Valentina se volvía invisible. Su opinión dejaba de existir. Se desvistió, se puso la bata y fue al baño. La puerta estaba cerrada. Se oía el agua correr y la voz de Soledad cantando algo para sí. Valentina llamó. Soledad, ¿te falta mucho? 10 minutos, gritó la cuñada. Valentina apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos. Esos 10 minutos se convertirían en media hora. Siempre era así. Volvió al dormitorio y se tumbó sobre la cama, encima del edredón. Simplemente se quedó mirando el techo. En la cabeza le daba vueltas una sola pregunta: ¿cómo iba a soportar todo eso? 6 meses antes, Emiliano había dejado su trabajo en la empresa de IT.
Dijo que estaba cansado de la rutina, de las tareas interminables, del jefe que no valoraba su talento. Dijo que quería encontrar algo suyo, pensar en el sentido de la vida, entender qué es lo que realmente quería. Entonces Valentina lo apoyó. Le dijo que no pasaba nada, que se tomara una pausa, que se buscara a sí mismo, que con su sueldo bueno ya se apañarían. Pasaron 6 meses. Emiliano no encontró nada. Pasaba los días en el sofá con el portátil, mirando ofertas de trabajo, pero sin postularse a ninguna. Decía que no eran para él, que para eso no había estudiado, que merecía algo mejor. Y Valentina seguía trabajando 10 horas al día, a veces más. Su sueldo se iba en la hipoteca, en los servicios, en la comida, en todo. Emiliano no aportaba nada. No tenía dinero. A veces le salían encargos pequeños de freelance, ganaba 3 o 4 mil y se los gastaba en sí mismo, en auriculares nuevos, en una suscripción a una plataforma, en cerveza con los amigos. Valentina no se quejaba, solo trabajaba y callaba. Ahora, además, los invitados. Durante un mes. A costa de su dinero, por supuesto. No sabía cuánto tiempo estuvo tumbada. Quizá 10 minutos, quizá 20. Por fin se abrió la puerta del baño y salió Soledad envuelta en una nube de vapor, con la toalla alrededor del cuerpo y el pelo mojado. Listo, está libre, soltó, y se fue al salón. Valentina se levantó y fue al baño. En el suelo había charcos de agua, las toallas tiradas por todas partes. Los tubos de cosméticos estaban esparcidos por las baldas. El lavabo lleno de manchas de pasta de dientes. Secó el suelo, colgó las toallas, limpió el lavabo. Luego se metió bajo la ducha y se quedó allí mucho rato, hasta que el agua caliente empezó a acabarse. Cuando volvió al dormitorio, ya eran casi las 9 de la noche. Tenía sueño, pero en el salón la televisión estaba a todo volumen. Catalina comentaba en voz alta lo que pasaba en la pantalla. Valentina se acostó, se tapó la cabeza con la manta e intentó dormirse. No podía. A través de la pared se oía todo. Risas, voces, el sonido del televisor. Emiliano contaba algo de los viejos tiempos, cuando él y Soledad eran niños. La hermana se reía, la madre se enternecía, una familia feliz. Y Valentina yacía en la oscuridad pensando que al día siguiente tendría que levantarse otra vez a las 6, volver a ir al trabajo, otras 10 horas de pie, y luego regresar aquí, a esta gente, a esta casa que ya no era su casa. Por la mañana el despertador sonó a las 6. Valentina abrió los ojos con esfuerzo. Emiliano dormía a su lado, ocupando la mitad de la cama y parte de la suya también. Había llegado tarde por la noche, cuando ella ya dormía, y se había tirado encima sin siquiera desvestirse. Valentina se levantó, se vistió y salió del dormitorio. En el salón, Catalina dormía en el sofá, tapada con una manta. Soledad se había instalado en una cama plegable que Emiliano, al parecer, había sacado por la noche. Valentina fue a la cocina, encendió el hervidor y se hizo un café. Lo bebió rápido, se comió un bocadillo y salió de casa. En el trabajo, el día fue igual que el anterior. Goteros, análisis, pacientes. Al final de la tarde Valentina apenas podía mantenerse en pie. Volvía a casa entendiendo que aquello era solo el principio de largas semanas en las que su vida no le pertenecería. Al tercer día, Valentina se despertó y se dio cuenta de que ya no recordaba cómo era vivir en silencio. El piso zumbaba de la mañana a la noche. Voces, risas, la tele, puertas que se cerraban de golpe, el arrastre de las zapatillas por el suelo. Incluso cuando llegaba tarde del trabajo, siempre había alguien despierto. Soledad podía quedarse hasta las 2 de la madrugada en el salón con el móvil, con algún programa puesto a todo volumen. A Catalina le encantaba hablar con sus amigas por videollamada, y esas conversaciones duraban horas. Valentina volvía después del turno, se quitaba los zapatos en el recibidor y enseguida veía que en casa nadie la esperaba. O mejor dicho, sí la esperaban, pero no como a una persona, sino como al personal de servicio. En la cocina se amontonaba una montaña de platos. Sartenes sucias, platos con restos de comida pegados, tazas con marcas de té, una olla en la que habían cocinado algo y la habían dejado sin lavar. La mesa llena de migas y manchas. El cubo de basura rebosando, la bolsa saliéndose. Valentina se quedaba en el umbral de la cocina, en silencio. Emiliano pasaba de largo, le lanzaba una mirada culpable, pero no decía nada.
Simplemente iba al salón, donde ya lo esperaba su madre con alguna historia sobre la vecina que se había comprado un abrigo de piel de $3,000 y, aún así, parecía una col de repollo. Los primeros 3 días Valentina lavó esos platos. Llegaba, se ponía en el fregadero en silencio y lavaba. Luego limpiaba la mesa, sacaba la basura, limpiaba la cocina, recogía detrás de todos. Al cuarto día no aguantó. Llegó, miró la cocina y dijo en voz alta, dirigiéndose a todos a la vez: «No voy a limpiar detrás de ustedes». Emiliano sacó la cabeza desde el salón. «¿Qué? No voy a limpiar detrás de ustedes», repitió Valentina. «Cada uno lava sus platos». Él parpadeó, desconcertado. «Pero mamá es invitada, queda raro». «Invitada que lleva viviendo aquí un mes y no considera necesario recoger su plato», respondió Valentina. Hablaba en tono tranquilo, sin gritar, pero cada palabra sonaba dura. «Yo trabajo 10 horas al día. No tengo la obligación de servir a adultos». Desde el salón se oyó la voz de Catalina. «Emiliano, ¿qué pasa ahí?». Él se movió con incomodidad, miró a Valentina y luego hacia la puerta del salón. Estaba eligiendo a quién apoyar. Y eligió, como siempre. «Valentina, va, no empieces. Mamá se esfuerza, cocina. Los platos se pueden lavar». «Entonces que los lave quien cocina», dijo Valentina, y pasó a su lado camino del dormitorio. A su espalda cayó un silencio espeso. Luego Emiliano volvió al salón y, al cabo de un minuto, de allí llegó una conversación apagada. Catalina decía algo con tono indignado. Soledad asentía. Valentina cerró la puerta del dormitorio, se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo. El corazón le latía rápido, le temblaban las manos. No estaba acostumbrada a los conflictos. No le gustaban los escándalos. Siempre intentaba suavizar las cosas, callarse, ceder. Pero ahora algo dentro de ella se había roto. A la mañana siguiente Valentina se levantó a las 6, como siempre. Fue a la cocina y se encontró con que los platos seguían sin tocarse. La montaña de platos, tazas y cucharas seguía igual. Pasó de largo, se hizo un café, se lo tomó y se fue al trabajo. Por la noche, la escena no había cambiado. Los platos seguían allí, solo que se habían sumado unos cuantos más. Valentina sacó del armario su taza y su plato personales, cenó, lavó solo esos dos y los guardó de nuevo. Lo demás no lo tocó. 2 días después, la cocina apestaba. Comida reseca, leche agria en las tazas, algo pegajoso en la mesa. Catalina entró en la cocina, miró alrededor y soltó un suspiro sonoro. «Vaya desastre. Emiliano, dile a tu mujer que esto no es un vertedero». Emiliano no respondió. Estaba sentado en el salón haciendo ver que estaba muy ocupado con el portátil. Valentina salió del dormitorio, fue a la cocina y dijo tranquilamente: «Ya avisé de que no iba a limpiar detrás de todos. Si quieren limpieza, limpien ustedes». La suegra se giró hacia ella. Tenía la cara enrojecida. «¿Lo dices en serio? Somos invitados en esta casa. Los invitados normalmente no viven 2 meses y no convierten el piso en un basurero», respondió Valentina. «Yo no soy su criada». Catalina abrió la boca, pero no dijo nada. Simplemente se quedó mirando a Valentina como si la viera por primera vez. Luego se dio media vuelta bruscamente y se fue al salón. 10 minutos después, Emiliano asomó a la cocina y empezó a lavar los platos de mala gana. Lo hacía a propósito despacio, suspirando, pero los lavaba. Valentina pasó a su lado sin decir una palabra. Los días pasaban. El conflicto no se apagaba, sino que ardía lentamente, como una brasa. Catalina ya no se dirigía a Valentina directamente. Hablaba a través de Emiliano. «Emiliano, dile a tu mujer que se acabó la leche de la nevera. Emiliano, dile que tiene que comprar un detergente normal, este no limpia bien. Emiliano, dile que hace frío en la casa, que suba la calefacción». Emiliano iba y venía entre ellas como un mensajero, y cada día tenía el gesto más perdido. Soledad actuaba de otra manera. Ignoraba a Valentina por completo, no la saludaba, no se despedía, no respondía a las preguntas. Simplemente hacía como si Valentina no existiera. Seguía ocupando el baño durante horas, dejando ropa tirada por todo el piso, abandonando platos sucios donde le daba la gana. Valentina dejó de darse cuenta de aquello. Llegaba del trabajo, comía, se lavaba y se acostaba a dormir. No hablaba con nadie, no discutía. Simplemente existía en paralelo. Una tarde,
2 semanas después de la llegada de los invitados, Valentina volvió a casa y descubrió que la cocina estaba vacía. Todos los platos lavados, la mesa limpia, olía a sopa. Se quedó inmóvil en el umbral. Catalina estaba junto a la estufa, removiendo algo en una olla. Se giró y esbozó una sonrisa tensa. Valentina, hice sopa, ¿quieres comer? Valentina la miró con cautela. Su suegra nunca había sido tan suave. Gracias, respondió con cuidado. Probaré. Se sentó a la mesa. Catalina sirvió la sopa en los platos y puso uno frente a Valentina. Se sentó enfrente. Mira, empezó, y su voz sonaba casi amistosa. Yo entiendo que estás cansada. De verdad lo entiendo. Tienes un trabajo muy duro, pero somos familia, ¿verdad? Tenemos que ayudarnos. Sin rencores, ¿sí? Valentina comía la sopa en silencio. No estaba mal. Era sustanciosa, con carne y crema. Mañana voy al supermercado, compraré comida, continuó Catalina. Prepararé algo rico. Y tú descansas, ¿te parece? Bien, respondió Valentina, corta. La suegra sonrió con más amplitud. Perfecto, no somos enemigas. Valentina terminó la sopa, dio las gracias y se fue a la habitación. Al día siguiente Catalina realmente fue al supermercado. Compró comida por varias decenas de dólares. Valentina vio el recibo, dejado por accidente sobre la mesa. No dijo nada. La suegra preparó la cena, algo elaborado, con varios platos. Puso la mesa y llamó a todos. Emiliano estaba radiante. Soledad aceptó comer con desdén. Catalina miraba a Valentina con expectativa. ¿Y bien? Está rico, dijo Valentina. Y era verdad. La cena transcurrió casi en paz. Conversaciones, risas. Emiliano contó un chiste. Soledad mostraba fotos de su viaje al mar. Valentina se sentaba en silencio, comía y escuchaba. Después de la cena Catalina se levantó y empezó a recoger la mesa. Valentina quiso levantarse para ayudar, pero la suegra la detuvo con un gesto. Siéntate, siéntate, yo lo hago. Valentina se quedó sentada. Observó cómo Catalina lavaba los platos, limpiaba la mesa y guardaba la comida en recipientes. Así continuó 3 días. La suegra cocinaba, limpiaba e incluso lavó la ropa. Era educada, casi cariñosa. Emiliano se relajó y volvió a ser el de antes. Hacía bromas, rodeaba los hombros de Valentina. Al 4.º día Valentina cobró su sueldo, $1,200. Transfirió el dinero a la cuenta de la hipoteca y apartó una parte para los servicios. Esa misma tarde Catalina se acercó a ella en la cocina. Valentina, oye, necesito pedirte un favor. Sí, tengo que comprar medicinas. La presión me sube, el corazón me molesta. ¿Me puedes prestar $100? Te los devuelvo, de verdad. Valentina miró a su suegra. Ella sonreía, pero sus ojos estaban tensos. Está bien, dijo Valentina. Te los transfiero ahora. Le envió $100 a la tarjeta de Catalina. La suegra se iluminó y la abrazó por los hombros. Gracias, querida, eres tan atenta. Al día siguiente Soledad pidió $50 para un bolso nuevo. Valentina los transfirió. 2 días después Catalina pidió otros $150 para un regalo de cumpleaños para una amiga. Era incómodo ir con las manos vacías. Valentina transfirió sin decir palabra. Emiliano no notaba nada. Estaba contento con la paz que reinaba en casa. Y Valentina cada noche abría la aplicación del banco y miraba cómo su sueldo se derretía. Una semana después del cobro le quedaban $300. La hipoteca y los servicios estaban pagados, pero para comida quedaba muy poco. Valentina estaba en el supermercado contando cada artículo del carrito. Pasta, granos, huevos, verduras, nada de sobra. En casa Catalina ya no cocinaba. Estaba sentada en el sofá viendo televisión. Soledad tirada a su lado. Cuando Valentina volvió con las bolsas, nadie se levantó a ayudar. Ella guardó los productos en las estanterías y empezó a preparar la cena. Emiliano entró en la cocina, miró la olla. ¿Otra vez pasta? Sí, respondió Valentina. Él frunció el ceño. ¿Y si pedimos algo? ¿Una pizza, por ejemplo? ¿Con qué dinero? Preguntó Valentina. Bueno, tú cobraste. Cobraba. Emiliano la miró sin entender. ¿Y en qué se fue? Valentina apagó la estufa y se giró hacia él. Hipoteca, servicios, comida. $100 para tu mamá para medicinas. 50 para Soledad para un bolso. 150 para tu mamá para un regalo.
Otros 80 se fueron en la comida que tu mamá compró en esa tienda donde todo cuesta 3 veces más. Emiliano guardó silencio. Valentina pasó junto a él en dirección a la habitación y cerró la puerta. Se sentó en la cama y apoyó la cabeza en las manos. Por dentro todo se había convertido en un nudo apretado, rabia, dolor, cansancio. Trabajaba como una condenada. 10 horas de pie, sin días libres, sin vacaciones. ¿Y para qué? ¿Para alimentar a gente que ni siquiera se dignaba a darle las gracias? Valentina sacó el teléfono y abrió la app del banco. Miró el saldo. $300. Faltaban 3 semanas para el próximo sueldo. Había que estirar ese dinero, contar cada centavo. Salió de la habitación. En la sala todos miraban la televisión. Emiliano fingía que nada había pasado. Valentina fue a la cocina, terminó de hacer la pasta y llamó a todos a cenar. Comieron en silencio. Catalina remoloneó con el tenedor y apartó el plato. No tengo hambre. Soledad ni tocó la comida. Emiliano se comió la mitad y también se levantó. Valentina se quedó sola. Terminó su porción, recogió la mesa, lavó los platos. Luego se fue a la habitación, se acostó y miró largo rato la oscuridad. Sentía como algo dentro de ella se rompía. Lento, pero irreversiblemente. Al día siguiente el trabajo fue especialmente duro. Una paciente histérica que exigía atención urgente sin cita. El médico gritó a Valentina porque confundió unos documentos. Una colega pidió que la cubriera 2 horas y Valentina no pudo negarse. Llegó a casa a las 9 de la noche. Le temblaban las piernas. La cabeza le zumbaba. Abrió la puerta. El apartamento olía a carne frita. En la cocina había cajas vacías de comida a domicilio. De un restaurante caro, de esos que ella y Emiliano pedían una vez, para su aniversario. Emiliano, Catalina y Soledad estaban sentados en la mesa terminando sus filetes. Valentina se detuvo en la puerta. ¿Pidieron comida? Emiliano asintió sin mirarla. Sí. ¿Y con qué dinero? Por fin la miró. Apareció algo. ¿De dónde? Vaciló. Bueno, había algo de efectivo en el cajón. Lo tomé. Valentina fue a la habitación, abrió el cajón. Allí estaba el sobre. Vacío. En él había guardado el dinero para el cumpleaños de su sobrina. $50. Regresó a la cocina. Tomaste mi dinero sin preguntar. Emiliano se encogió de hombros. Bueno, mamá quería carne, no podía decirle que no. Valentina los miró a los tres. Estaban comiendo sin prestarle atención. Algo dentro de ella se rompió por completo. Se dio vuelta y fue a la habitación. Cerró la puerta, se acostó y cerró los ojos. Mañana pensaría en algo, pero ahora solo necesitaba sobrevivir hasta la mañana. Valentina se despertó antes del despertador. Afuera todavía estaba oscuro, pero ya no podía dormir. Se quedó mirando el techo. Escuchaba a Emiliano resoplar a su lado, ocupando las 3/4 partes de la cama. Dormía tranquilo, sin preocupaciones, sin pensar en de dónde sacar dinero para comer, cómo llegar al sueldo, cómo vivir en una casa que había dejado de ser tu hogar. Se levantó, se vistió y salió del dormitorio. El apartamento estaba en silencio. Catalina y Soledad aún dormían. Valentina fue a la cocina, puso agua a hervir. Abrió el refrigerador. Casi vacío. Unos pocos vegetales, un paquete de mantequilla, huevos. El pan en la panera estaba duro. Había que ir al supermercado. Volver a gastar los últimos billetes. Volver a contar cada centavo. Valentina se sirvió té, se sentó a la mesa y sacó el teléfono. Abrió la aplicación del banco. $280. Ayer había 300. Significaba que durante la noche alguien había retirado dinero de la tarjeta. Revisó el historial de operaciones. Transferencia a la tarjeta de Emiliano. $20. Ayer a las 23. Valentina dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando la pantalla mucho rato. Luego tomó el té, lavó la taza y se fue al trabajo. El día se hizo interminable. Pacientes, análisis, sueros. Algunos se quejaban de dolor, otros gritaban, otros lloraban. Valentina trabajaba mecánicamente, en automático. Tenía la cabeza llena de otra cosa. Números. $280. Menos comida para 3 semanas. Menos el abono de transporte. Menos no sabía qué sería de ella. No sabía cómo detener aquello. Por la tarde, cuando volvió a casa, en el apartamento había fiesta. Soledad estaba sentada en el sofá con un teléfono nuevo en las manos. El último modelo.
brillante, caro. Catalina la miraba enternecida. ¡Ay, mi Soledad! Por fin tienes un teléfono de verdad. Con el viejo era una vergüenza. Soledad reía, pasaba el dedo por la pantalla, se hacía fotos. Emiliano estaba a su lado sonriendo. Valentina se quedó en la puerta. ¿De dónde salió ese teléfono? Soledad levantó la vista. Emiliano me lo compró, es el mejor hermano. Valentina se volvió hacia su marido. ¿De dónde sacaste dinero? Él se encogió de hombros. Apareció. ¿De dónde? Apartó la mirada. Pues pedí prestado. ¿A quién? A ti. Valentina exhaló lentamente. ¿Cuánto? 350. ¿Cómo pudiste sacar 350 si en mi tarjeta había 280? Emiliano se removió. Bueno, también saqué un poco de la tarjeta de crédito. Valentina sintió un frío por dentro. ¿De qué tarjeta de crédito? De la tuya. No cambiaste el PIN, me lo sé. ¿Sacaste dinero de mi tarjeta de crédito sin permiso? Valentina, no armes un drama, mi hermana necesitaba un teléfono. El suyo ni funcionaba. Funcionaba, intervino Soledad, solo que era lentísimo y me ponía de los nervios. Valentina los miraba a los tres. Catalina tenía una expresión satisfecha, Soledad admiraba su teléfono. Emiliano fingía culpa, pero en los ojos se le veía fastidio. Ella se dio la vuelta y fue al dormitorio. Cerró la puerta, sacó todas sus tarjetas y las bloqueó desde la aplicación. La principal, la de crédito, la de nómina, la que aún no habían alcanzado a vaciar. Todas. Luego se sentó en la cama y llamó al banco. Pidió cambiar los PIN de todas las tarjetas. La operadora le pidió los datos con amabilidad. Prometió enviar los nuevos códigos en un día. Valentina dejó el teléfono y se cubrió la cara con las manos. Ya, bastaba. Se quedó así unos 10 minutos. Luego se levantó, se lavó la cara con agua fría, salió del dormitorio y fue a la cocina. Allí estaba Emiliano. La miraba con cautela. Valentina, no te pongas así, yo luego te lo devuelvo. ¿Con qué? Preguntó Valentina con calma. No tienes trabajo, no tienes dinero, llevas medio año sin aportar ni un centavo al presupuesto familiar. Estoy buscando. No, no estás buscando. Te tiras en el sofá esperando que yo pague todo. Y no solo tú. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu madre y tu hermana llevan un mes viviendo aquí y no han gastado ni $1. Todo con mi dinero. Comida, servicios, internet, todo. Emiliano frunció el ceño. Son invitados. Invitados que me están exprimiendo hasta lo último. Desde la sala se oyó la voz de Catalina. Emiliano, ¿qué grita ella ahí? No estoy gritando, dijo Valentina, más alto para que la suegra oyera. Estoy diciendo la verdad. Mi dinero se acabó. Ya no puedo mantenerlos. Catalina salió de la sala. Su cara se torció. ¿Cómo que no puedes? Eres la esposa de mi hijo. Tienes la obligación de cuidar de la familia. Y lo hago. Trabajo 10 horas al día mientras su hijo está tirado en el sofá. Pago la hipoteca, los servicios, compro comida, y ustedes llegaron sin pedir permiso y decidieron que también debía mantenerlas. Nosotros no pedimos nada, chilló Soledad, apareciendo en el marco de la puerta. Solo estamos de visita. De visita con mi dinero. Valentina se volvió hacia la cuñada. Tu teléfono nuevo lo pagué yo. Con crédito, por cierto, que voy a devolver con intereses. Soledad hizo una mueca. Ay, tampoco es para tanto. Necesitaba un teléfono. Entonces trabaja y cómpratelo tú. Estoy estudiando. Terminaste la universidad hace 2 años. Soledad abrió la boca, pero no dijo nada. Dio media vuelta y se fue a la sala. Catalina miraba a Valentina con odio abierto. Eres una desagradecida. Nosotros te ayudamos tanto cuando te casaste con Emiliano. Te aceptamos en la familia. Me aceptaron, repitió Valentina lentamente, como a una sirvienta que debe atenderlos a todos y callarse. ¡Qué descaro! No, solo estoy cansada. Catalina dio un paso hacia ella. Si no te disculpas ahora mismo, me voy. Y no vuelvo nunca más. Valentina la miró a los ojos. De acuerdo. La suegra se quedó inmóvil. ¿Qué? Dije que de acuerdo. Se pueden ir. Catalina palideció, luego enrojeció. Emiliano. Rugió. ¿Oíste lo que dijo? Emiliano estaba atrapado entre su madre y su esposa, en silencio. Abría la boca y la cerraba. No sabía qué decir. Emiliano, repitió la madre. Y él por fin murmuró. Mamá, espera, Valentina solo está cansada.
No quiso decir eso. Sí quise, dijo Valentina mirándolo. Estoy cansada de mantener a tu familia. Estoy cansada de ser invisible en mi propia casa. Estoy cansada de que no me respeten y me usen. Valentina, pero es mi mamá mi hermana. ¿Y qué? Pues son de la familia. ¿Y yo qué soy? Emiliano guardó silencio. Valentina se dio la vuelta y volvió al dormitorio. Sacó una bolsa del armario y empezó a meter ropa. Emiliano corrió tras ella. ¿Qué haces? Me voy. ¿A dónde? A casa de una amiga. Pasaré la noche allí. Valentina, no lo hagas. Vamos a hablar tranquilos, ¿sí? ¿Hablar de qué? Valentina metió en el bolso una camiseta, unos vaqueros, ropa interior. ¿De qué robaste mi dinero? ¿De qué compraste un teléfono para tu hermana con él sin preguntarme? ¿De qué llevas medio año sin trabajar y ni piensas hacerlo? Sí que pienso, solo que aún no encuentro nada adecuado. Emiliano, ni siquiera estás buscando. Simplemente vives de mi dinero y te parece normal. Ayudo en la casa. Valentina se detuvo y lo miró. Lavas los platos una vez a la semana, cuando te lo piden. Eso no es ayuda. Pero tú no haces nada. Valentina cerró la cremallera del bolso. Y eso, bueno, podría soportarlo. Pero ahora te has convertido en un títere de tu madre. Ni siquiera intentaste apoyarme. Te pusiste de su lado, como siempre. Es mi madre. Y yo soy tu esposa. Emiliano guardó silencio, bajó la mirada. Valentina tomó el bolso y salió del dormitorio. En el pasillo estaban Catalina y Soledad. Las dos la miraban desafiante. ¿Te vas?, preguntó la suegra, venenosa. Pues vete, sin ti también vivimos. Valentina pasó junto a ella, se puso la chaqueta, se calzó. Valentina, espera. Emiliano salió corriendo del dormitorio. No te vayas. Mañana hablamos, ¿sí? Nos calmamos y hablamos. Ella abrió la puerta. Mañana voy a presentar la solicitud para cambiar las cerraduras. ¿Qué? Este piso es mío. La hipoteca está a mi nombre. Yo puse la entrada. Yo pago todas las cuotas. Legalmente, este piso es mío. Emiliano se puso pálido. No puedes hacer eso. Sí que puedo. Estoy cansada, muy cansada. Y no quiero seguir siendo la vaca lechera de tu familia. Valentina, eso es una locura. Cálmate. Ella lo miró por última vez. Estoy tranquila. Por primera vez en un mes estoy absolutamente tranquila. Y salió, cerrando la puerta. Valentina pasó la noche en casa de su amiga Esperanza. Habían estudiado juntas en la Facultad de Medicina, luego se fueron a distintas clínicas, pero siguieron en contacto. Esperanza le sirvió té, la sentó en la cocina y escuchó en silencio toda la historia. Ya estuvo bien de aguantar, dijo al final. Tenías que haber echado a esa panda hace tiempo. No podía. Valentina rodeó la taza caliente con las manos. Es su madre, su hermana, su familia. ¿Y qué? Él se casó contigo, tú no te casaste con su mamá. Pensé que quizá yo estaba equivocada, que era demasiado avara, demasiado egoísta. Esperanza bufó. ¿Egoísta? Valentina, mantuviste a toda una tropa que se pulió tu sueldo en un mes. Trabajas como una condenada y ellos se sientan creyendo que les debes todo. Eso no es normal. Lo sé. ¿Y ahora qué vas a hacer? Valentina se calló, luego dijo en voz baja. Lo resolveré. Mañana al mediodía iré a la administración de la finca a pedir el cambio de cerraduras. Luego al banco. Lo arreglaré todo para que Emiliano no tenga acceso a mi dinero. Después hablaré con él. ¿No lo vas a echar?, preguntó Esperanza con cautela. Valentina levantó la cabeza. No lo sé. Tal vez sí, si no cambia. Valentina, esa gente no cambia. Ha vivido 30 años con su mamá limpiándole el culo. Está acostumbrado a que las mujeres lo atiendan. Eso no se cura. Valentina guardó silencio. Sabía que Esperanza tenía razón, pero dentro de ella aún quedaba una chispa de esperanza de que, quizá, si Emiliano entendía que hablaba en serio, entraría en razón, buscaría trabajo, empezaría a comportarse como un hombre adulto. Quizá. Se acostó en el sofá del salón de Esperanza y estuvo mucho rato mirando la oscuridad. El teléfono seguía mudo. Emiliano no llamaba, no escribía. Valentina cerró los ojos y, por primera vez en un mes, durmió tranquila. Por la mañana se levantó temprano, se duchó, tomó el café que Esperanza le había preparado con cariño y se fue al trabajo. El día pasó rápido. Pacientes, procedimientos, documentos.
A la hora de la comida Valentina salió una hora antes, tomó un taxi y fue a la oficina de la administración. Allí la recibió una chica gestora, joven, con el rostro cansado. Buenos días. Quiero cambiar las cerraduras del piso, dijo Valentina. ¿Tiene los documentos del piso? Valentina sacó el contrato de la hipoteca. La chica lo miró y asintió. Muy bien. Llamaremos al cerrajero en un plazo de 24 horas. Puede ser esta tarde, si es urgente. Es urgente, dijo Valentina. De acuerdo, el cerrajero llegará a las 8 de la noche. Se paga después de la instalación. Valentina firmó los papeles y salió a la calle. Tomó un taxi y fue al banco. En la sucursal pasó media hora gestionando el cambio de PIN, el bloqueo de las tarjetas antiguas y la emisión de nuevas. La asesora, una mujer rellenita de unos 40 años, la miraba con compasión. El marido gastaba sin preguntar. Valentina asintió. Ya veo. Hay muchos así. No pasa nada. Ahora lo cerramos todo. Las nuevas tarjetas llegarán en 3 días. Gracias. Valentina salió del banco y sintió alivio. Ya estaba. El acceso al dinero estaba cerrado. Ahora Emiliano no podría sacar ni un centavo sin que ella lo supiera. Volvió al trabajo, terminó su turno y a las 8 de la tarde llegó a casa. Junto a la entrada ya estaba aparcada la furgoneta del cerrajero. Un hombre de unos 50 años, con un mono azul y una caja de herramientas. ¿Usted pidió el cambio de cerraduras? Sí. Subieron al cuarto piso. Valentina abrió la puerta con su llave. En el piso estaba todo en silencio. ¿No hay nadie?, preguntó el cerrajero. Parece que no. Él asintió y se puso a trabajar. Quitó la cerradura vieja, instaló la nueva. Trabajaba rápido, con profesionalidad. 20 minutos después había terminado. Aquí tiene las llaves. 2 juegos. Valentina las tomó, le pagó en efectivo. El cerrajero se fue. Ella cerró la puerta con la nueva cerradura y entró. El piso estaba vacío. Las cosas de Catalina y Soledad habían desaparecido. Maletas, ropa, cosméticos, nada. Valentina recorrió las habitaciones. En la mesa de la cocina había una nota. La letra de Emiliano. Nos hemos ido a casa de mamá con ella y con Soledad. Te portaste horrible. Me das vergüenza. No me llames hasta que pidas perdón. Valentina leyó la nota, la arrugó y la tiró a la basura. Luego miró a su alrededor. El piso estaba limpio, los platos lavados, las cosas recogidas. Así que antes de irse, al menos, habían limpiado. Fue al dormitorio, se tumbó en la cama y cerró los ojos. Silencio. Por fin silencio. Ningunas voces. Ningunas quejas. Nadie que pensara que ella estaba obligada a algo. Valentina yacía escuchando el silencio. Y sentía como dentro de ella algo se enderezaba. Algo que llevaba meses comprimido, aplastado por la paciencia. Sacó el teléfono. Emiliano no llamaba, no escribía. Solo la nota. Sonrió con ironía. Así que había decidido presionarla por el lado de la lástima. Ofenderse, irse, obligarla a disculparse. Pero ella no pensaba pedir perdón. Valentina se levantó, fue a la cocina, se preparó té. Se sentó a la mesa y empezó a pensar qué hacer después. ¿Divorcio? Tal vez. Si Emiliano no entiende lo que ha hecho. ¿O darle una oportunidad? ¿La última? No lo sabía. Pero si sabía algo con certeza. No volvería a vivir así. Nunca. Emiliano llamó 3 días después. Valentina acababa de llegar del trabajo y estaba calentando la cena. El teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. Su marido. Cogió la llamada. Sí. Hola, Valentina. La voz sonaba forzadamente animada. ¿Cómo estás? Estoy bien. Oye, estuve pensando, ¿y si nos vemos? ¿Hablamos? ¿De qué? Pues de nosotros. De la situación. Sin rencores, ¿sí? Valentina guardó silencio. Está bien, ven mañana por la tarde. Perfecto, llego a las 7. Colgó, terminó de cenar, lavó los platos. Luego se sentó en el sofá y se quedó mucho rato mirando por la ventana. Mañana se decidiría mucho, quizá todo. Emiliano llegó exactamente a las 7, llamó a la puerta. Valentina abrió. Él estaba en el umbral con cara culpable. En las manos llevaba una bolsa con pasteles de una pastelería cara. Justo los que a ella le gustaban. Hola, ¿puedo pasar? Valentina dio un paso atrás. Él entró y miró alrededor. El piso estaba limpio, tranquilo. Olía a fresco. ¿Has limpiado?, comentó. Se ve bien.
Valentina no respondió. Fue a la cocina y puso el agua a hervir. Emiliano se colocó a su lado. Te traje tus favoritos. Eclairs con crema. Gracias. Ella sacó un plato, colocó los pasteles, preparó té. Se sentaron frente a frente. Emiliano bebía a sorbos pequeños. Estaba claramente nervioso. Mira, entiendo que estás dolida, pero vamos a hablar con calma, ¿sí? No estoy dolida, dijo Valentina con voz plana. Estoy cansada. Ya lo entiendo. De verdad. Mamá y yo hablamos. Ella también entiende que ustedes no se llevaron bien. Pasa. No va a venir por tanto tiempo otra vez. No es cuestión del tiempo, Valentina lo miró a los ojos. Es que llegaron sin avisar y decidieron que yo los iba a mantener a todos, y tú lo apoyaste. Ni siquiera intentaste ponerte de mi lado. Emiliano hizo una mueca. Pero es mi madre. No podía echarla. Yo no pedí que la echaras. Pedí respeto. A mí, a mi dinero, a mi casa. Él guardó silencio un momento y luego asintió. Vale, lo entiendo, perdón. No volverá a pasar. ¿Y el dinero? Robaste mi dinero. 2 veces. Gastaste $350 de mi tarjeta de crédito en un teléfono para Soledad. Ahora yo tengo una deuda. Con intereses. Emiliano bajó la mirada. Te lo voy a devolver. ¿Con qué? Encontraré trabajo. Ya me postulé a unas vacantes. ¿En serio? Sacó el móvil y le mostró capturas de pantalla. 5 postulaciones en empresas de IT. Distintos cargos, salarios desde $800. Valentina miró. Las postulaciones eran de ayer. Ayer las enviaste. Ajá, cuando entendí que hablaste en serio. Valentina dejó la taza sobre la mesa. Entonces no trabajaste medio año porque no quisiste, no porque no pudieras encontrar algo. Emiliano titubeó. Bueno, pensé que no te molestaba, nunca dijiste nada. Yo trabajaba 10 horas al día, mantenía a los 2. ¿De verdad pensaste que no me molestaba? Tú no decías nada. Porque esperaba que te dieras cuenta solo. Emiliano suspiró. Perdón, de verdad. Fui un idiota. Pero ahora todo va a cambiar, te lo juro. Valentina guardó silencio, mirando a su marido, su cara culpable, la bolsa con pasteles, las capturas de pantalla. Se estaba esforzando. Por primera vez en 6 meses realmente se estaba esforzando. ¿Pero sería suficiente? Emiliano, si vuelves, habrá nuevas reglas. Él asintió. Las que quieras. Primero, consigues trabajo. Cualquiera. Si no te llaman por estas vacantes, buscas otras. De repartidor, de cargador, lo que sea. Pero trabajas. Vale. Segundo, pagas la mitad de la hipoteca y de los servicios. Exactamente la mitad. Cada mes. De acuerdo. Tercero, no tendrás acceso a mis tarjetas. Nunca. Jamás. Emiliano frunció el ceño, pero asintió. Está bien. Cuarto, si tu madre o tu hermana quieren venir de visita, me avisas con una semana de antelación y preguntas si me viene bien. De acuerdo. Y lo último. Valentina se inclinó hacia adelante. Si incumples cualquiera de estas reglas una sola vez, pediré el divorcio. Sin conversaciones, sin segundas oportunidades. Al instante. Emiliano palideció. ¿Valentina, hablas en serio? Absolutamente. Él la miró largo rato. Luego asintió lentamente. Entendido. Acepto. Valentina se recostó en la silla. Entonces puedes traer tus cosas. Cambié las cerraduras. Aquí está la llave. Dejó en la mesa un juego de llaves. Emiliano las tomó, las giró entre los dedos. ¿Entonces puedo volver? Puedes. Pero recuerda, un error y se acabó. Él asintió. Se levantó, se acercó a ella y la abrazó por los hombros. Gracias. Voy a cambiar, de verdad. Valentina no respondió, solo miró hacia la pared. Emiliano regresó al día siguiente. Trajo sus cosas, las ordenó. Se comportaba callado, casi invisible. No ponía la televisión a todo volumen. Lavaba su plato. Incluso preparó la cena. Le salió regular, pero Valentina valoró el esfuerzo. Una semana después lo llamaron de una empresa. Lo invitaron a una entrevista. Volvió contento. Creo que me van a contratar. Mañana dan la respuesta. Bien, dijo Valentina. Al día siguiente lo llamaron de verdad. Le ofrecieron un puesto con sueldo de $900. Emiliano aceptó sin pensarlo. Valentina se alegró, aunque por dentro seguía alerta. Las palabras son solo palabras. Lo que importa son los hechos. 2 días después empezó a trabajar.
La primera semana volvía cansado, se quejaba de que era duro después de tanto tiempo sin trabajar, pero no abandonó, siguió yendo. A fin de mes recibió su primer sueldo, $800 netos, no había trabajado el mes completo. Valentina estaba en la cocina cuando él le transfirió $400. Aquí tienes, la mitad de la hipoteca y los servicios. Ella miró la notificación. $400, exactamente la mitad. Gracias. Emiliano se sentó enfrente. Valentina también quería hablar de los $350 que gasté en el teléfono de Soledad. Te voy a devolver $50 cada mes. En 7 meses saldaré la deuda. ¿Te parece? Valentina asintió. Me parece. Él transfirió otros $50. Luego se levantó, se acercó y la besó en la coronilla. De verdad voy a cambiar. Ya lo verás. Valentina no dijo nada. Pasaron 2 meses. Emiliano trabajaba, pagaba su mitad, devolvía la deuda. Incluso empezó a ayudar en casa, lavaba los platos, sacaba la basura, a veces preparaba el desayuno. Catalina llamaba poco. Una vez insinuó que quería ir a visitar. Emiliano dijo que ahora no era buen momento, que estaban en obras. La suegra se ofendió, pero dejó el tema. Valentina poco a poco empezó a relajarse. La vida empezaba a volver a su cauce normal, sin escándalos, sin reproches. Solo 2 personas que viven juntas y se respetan. Una tarde, Emiliano preguntó: Valentina, ¿y si este fin de semana vamos a algún sitio? A un balneario, por ejemplo, para descansar. ¿Con qué dinero? Tengo ahorrados $200. Basta para 2 días. Valentina lo miró sorprendida. ¿Estás ahorrando? Ajá. Decidí que debía hacerlo. Nunca se sabe. Ella sonrió. Buena idea. Vamos. Fueron a un balneario a las afueras de la ciudad. Pasaron 2 días en silencio, caminando por el bosque, comiendo en el comedor, durmiendo sin despertador. Valentina, por primera vez en medio año, sintió que podía relajarse. De camino a casa, Emiliano dijo: ¿Sabes? Me gusta vivir así, trabajando, trayendo dinero. Me siento un hombre, no un mantenido. Valentina lo miró. A mí también me gusta. Él le tomó la mano. Perdona por haberte llevado al límite. Fui un idiota. Lo fuiste, admitió Valentina. Pero ahora te estás corrigiendo. Emiliano sonrió con ironía. Lo intento. Pasaron 3 meses más. Catalina llamó de nuevo. Esta vez en serio. Emiliano, quiero ir a su casa una semana. Es mi cumpleaños. Quiero celebrarlo con la familia. Emiliano miró a Valentina. Ella estaba lavando los platos de la cena. Mamá, espera un minuto. Tapó el micrófono con la mano. Valentina, mamá quiere venir por una semana. Por su cumpleaños. ¿No te importa? Valentina se secó las manos con la toalla. ¿Cuándo? Dentro de 2 semanas. Ella lo pensó. De acuerdo, pero solo una semana. Y que pague sus propios gastos. Emiliano asintió, soltó el micrófono. Mamá, ven, pero solo por una semana. Y mira, ahora tenemos el presupuesto justo, vas a pagar tus cosas tú misma, ¿vale? Del auricular se oyó un bufido indignado. ¿Cómo que yo misma? Tú eres mi hijo. Mamá, ahora trabajo y pago el piso. Tengo mis gastos. No puedo mantenerte. Te has vuelto tacaño. Ella te puso así. Emiliano miró a Valentina. Ella lo observaba tranquila. Él hizo su elección. Mamá, esas son las condiciones. Si no te parece, celebra tu cumpleaños en tu casa. Catalina calló. Luego dijo fríamente: Bien, yo pagaré. Llego el día 20. Perfecto, te esperamos. Colgó. Valentina se acercó a él. Lo hiciste bien. Emiliano la abrazó. Voy aprendiendo. Catalina llegó el día 20. Sola, sin Soledad. Una maleta pequeña, para una semana. Valentina abrió la puerta. La suegra estaba en el umbral con una sonrisa forzada. Hola, Valentina. Buenas tardes. Pase. Catalina entró, echó un vistazo. Muy limpio, ordenado. Hacemos lo que podemos. Emiliano salió del cuarto, abrazó a su madre. Hola, mamá. ¿Cómo fue el viaje? Bien, cansador, eso sí. Ven, te enseño dónde vas a dormir. La llevó al salón, donde ya estaba abierto el sofá-cama. Catalina miró y frunció los labios. ¿En el sofá? Sí, solo tenemos 2 habitaciones. Nuestra habitación y el salón.
La suegra no dijo nada, se quitó los zapatos y se recostó en el sofá. Voy a descansar un rato. Emiliano fue a la cocina, donde Valentina preparaba la cena. Ha ido bien, susurró. De momento no arma lío. Ya veremos, respondió Valentina en voz baja. Los 2 primeros días pasaron tranquilos. Catalina se comportaba de forma callada. No exigía, no criticaba, aunque tampoco ayudaba. Se pasaba el día en el sofá, viendo la tele y hablando por teléfono con amigas. El tercer día anunció que quería ir a un restaurante para celebrar su cumpleaños. Vamos todos juntos, propuso. Ya reservé mesa. ¿En qué restaurante?, preguntó Emiliano. Catalina dijo el nombre. Valentina lo conocía. Caro. Mamá, es caro, dijo Emiliano. Mejor uno más sencillo. Yo quiero ese. Mi cumpleaños es una vez al año. Emiliano miró a Valentina. Ella se encogió de hombros. Si lo vas a pagar tú, me da igual, dijo ella. Catalina torció la boca. Por supuesto que yo, ya lo prometí. Fueron al restaurante por la noche. Catalina estaba arreglada de arriba a abajo. Vestido, medias, joyas, maquillaje. Emiliano y Valentina iban más sencillos. El camarero los recibió y los llevó a la mesa. Catalina pidió vino, entrantes, plato fuerte. Emiliano y Valentina pidieron algo más modesto. La cena fue bien. Conversaciones, felicitaciones. Catalina se relajó, incluso hizo un par de bromas. Cuando trajeron la cuenta, el camarero la dejó en el centro de la mesa. Emiliano la tomó y la miró. Catalina terminó su copa de vino. Bueno, paguen. Emiliano levantó la vista. Mamá, dijiste que ibas a pagar tú. Estaba bromeando. Eres mi hijo. Debes invitar a tu madre en su cumpleaños. Cayó un silencio. Valentina miró a la suegra. Ella sonreía con autosuficiencia, claramente segura de que Emiliano no se atrevería a negarse delante de todos. Emiliano dejó la cuenta lentamente sobre la mesa. Mamá, lo hablamos antes. Pagas tú tus gastos. La sonrisa de Catalina se desvaneció. ¿Estás de broma? No. Solo te recuerdo lo que acordamos. Emiliano. La voz de Catalina subió. Varias mesas alrededor se giraron. ¿Quieres que yo, tu madre, pague mi propio cumpleaños? Elegiste un restaurante caro. Dijiste que pagarías. Confié en tu palabra. Catalina se puso roja. Es por culpa de ella. Señaló a Valentina con el dedo. Todo eso te lo metió ella en la cabeza. Te volvió tacaño. Mamá, basta, la cortó Emiliano con dureza. Valentina no tiene nada que ver. Es mi decisión. La suegra lo miró sin poder creer lo que oía. La eliges a ella en lugar de a mí. Elijo la honestidad. Tú lo prometiste. Cúmplelo. Catalina agarró el bolso, sacó la tarjeta y la arrojó sobre la mesa. Toma, paga. Los dos deberían avergonzarse. El camarero tomó la tarjeta y procesó el pago. Catalina estaba sentada con los brazos cruzados, taladrando a su hijo con la mirada. Salieron del restaurante en total silencio. Se subieron al taxi. Durante todo el trayecto, la suegra no dijo una palabra. Ya en casa, Catalina fue directamente al salón y empezó a hacer la maleta. Mamá, ¿qué haces?, preguntó Emiliano. Me voy. No quiero estar ni un minuto más en esta casa. ¿Por la cuenta del restaurante? Catalina se volvió. Su rostro estaba torcido de rabia. Por el hecho de que mi propio hijo me traicionó. Por el hecho de que esa mujer te puso en mi contra. Nadie me puso en contra, dijo Emiliano, agotado. Solo crecí. Entendí que no se puede usar a la gente. No se puede mentir ni manipular. Yo no manipulé. Sí manipulaste. La última vez que viniste, fingiste que ayudabas. Y luego empezaste a sacarle dinero a Valentina. De a poquito. ¿Creíste que no nos daríamos cuenta? Catalina abrió la boca, pero no dijo nada. Te quiero, mamá, continuó Emiliano. Pero no voy a dejar que uses a mi esposa. Ella trabaja hasta reventar. Merece honestidad y respeto. Y si tú no puedes darle eso, entonces es mejor que no vengas. La suegra agarró la maleta. Muy bien, no vendré. Vivan aquí solos. Y no esperen que los ayude cuando lo necesiten. Salió dando un portazo tan fuerte que las paredes vibraron. Emiliano se quedó en medio del salón, respirando con dificultad. Valentina se acercó y lo abrazó. Lo hiciste bien. Él la rodeó con los brazos. Estoy cansado de ella. Muy cansado. Lo sé. Se quedaron así un buen rato, abrazados en el silencio del apartamento.
Pasaron 6 meses. Catalina no llamó. Se había ofendido de verdad. Soledad tampoco dio señales. Valentina no las extrañaba. La vida se volvió tranquila, equilibrada. Emiliano trabajaba, pagaba su parte de los gastos, incluso liquidó la deuda de la tarjeta antes de plazo. Una noche, su madre lo llamó. Valentina estaba leyendo en el sofá y escuchó cómo Emiliano decía: «Hola, mamá». La voz de Catalina era suave, casi quejumbrosa. «Emiliano, hola. Yo quería decirte que te extraño». «Yo también, mamá. Puedo ir a verte. Un rato, solo para saludarte». Emiliano miró a Valentina. Ella levantó la vista del libro. Él preguntó sin palabras: «¿Puedo?». Valentina lo pensó un segundo y asintió. Emiliano sonrió. «Ven, mamá, el fin de semana. Nos dará gusto verte». «¿De verdad?». «De verdad. Pero, por favor, sin conflictos. Ven como invitada. Sin reproches». Catalina guardó silencio. «Está bien, lo intentaré. Entonces te espero». Colgó y se sentó junto a Valentina. «Gracias por permitírmelo». Valentina cerró el libro. «Es tu madre. Si se comporta con respeto, no tengo problema. Ojalá lo haga». Catalina llegó el sábado, con una bolsita pequeña para 2 días. Estaba educada, contenida. No criticó nada, no exigió nada. Incluso ayudó a preparar la cena. En la mesa charlaron un poco de todo. Catalina contó cosas de sus amigas, de la ciudad, del clima. Emiliano bromeó. Valentina escuchaba. Por la noche, cuando Emiliano salió a comprar pan, Catalina se acercó a Valentina en la cocina. «¿Puedo hablar contigo?». Valentina se secó las manos. «Claro». La suegra guardó silencio unos segundos, buscando palabras. «Yo quería disculparme por todo lo que pasó. Me comporté muy mal. Te usé. También usé a Emiliano. Estoy tan acostumbrada a que todo el mundo me deba algo, que lo olvidé. Olvidé que también hay que dar, no solo recibir». Valentina la escuchaba en silencio. «Necesité 6 meses para darme cuenta», siguió Catalina. 6 meses sola. Emiliano no llamaba, tú no llamabas. Pensé que ustedes tenían que dar el primer paso. Y luego entendí que la culpable era yo. Y me dio vergüenza». Levantó los ojos. Tenía lágrimas. «Perdóname, si puedes». Valentina miró a su suegra, su rostro cansado, la sinceridad en sus ojos. Podía rechazarla, podía decir que era tarde, que había causado demasiado dolor. Pero también veía que Catalina había cambiado, al menos un poco. «Está bien», dijo Valentina en voz baja. «Te perdono». Catalina sollozó, dio un paso y la abrazó fuerte. «De verdad». «Gracias», susurró. «Gracias». Valentina le devolvió el abrazo. Cuando Emiliano regresó de la tienda, ellas estaban en la cocina tomando té, conversando tranquilamente, sin tensión. Él las miró y sonrió. Catalina se fue el domingo por la tarde. Se despidió de ambos, prometió llamar más seguido. Cuando la puerta se cerró tras ella, Emiliano abrazó a Valentina. «Creo que todo está mejorando». «Creo que sí», asintió Valentina. Se quedaron de pie en el silencio de su apartamento. Ese mismo silencio por el que Valentina había luchado. Ahora ese silencio no estaba vacío, sino lleno. De tranquilidad, de respeto, de equilibrio. Emiliano besó su sien. «Te quiero». «Yo también». Valentina cerró los ojos y escuchó ese silencio. Ya no estaba sola en él, pero tampoco estaba siendo usada. Era simplemente ella misma, en su casa, con sus reglas. Y eso estaba bien. Un mes después, la suegra llamó de nuevo, no para pedir venir, sino solo para charlar. Preguntó cómo estaba, cómo iba el trabajo, cómo se sentía. Valentina respondió educada, breve, no fría, pero tampoco con exceso de confianza. Catalina no presionaba más, no manipulaba. Estaban aprendiendo a ser simplemente conocidas. Quizá algún día serían más cercanas. O quizá no. Valentina no hacía planes, solo vivía. Trabajaba, volvía a casa, cenaba con un marido que ahora sí traía sueldo y la respetaba. Vivía en el silencio que había conquistado. Y eso era suficiente. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.